buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me corresponde a mí como componente coordinador del equipo psicosocial en este momento. Gracias primero a la organización, a Carmen, por habernos invitado y por permitirnos también explicar alguna situación acerca de un tema de debate que precisamente es el equipo psicosocial. Bueno, tenía preparada una exposición, pero yo creo que al hilo de lo que está saliendo hay varios puntos que sí que me gustaría que conocierais, porque veo también un poco de un cierto acercamiento, de desconocimiento en realidad de lo que ocurre en los equipos psicosociales. Entonces yo me gustaría varias pinceladas que fueran un poco motivo de reflexión también y después también de debate. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la naturaleza de funcionamiento y funciones del equipo psicosocial, desde el equipo psicosocial no hay ninguna duda. Hay una resolución del 14 de 2004 de la Consejería de Justicia. Y precisamente se titula por la que se establecen... Sí, igual así mejor. ¿Así mejor? Sí. Vale. En esta resolución se establecen las normas de funcionamiento del equipo psicosocial judicial. En la Comunidad Autónoma Vasca, las transferencias en esta materia que ya existían se producen en el 96. En el 98 empieza la regulación y ya empieza a haber varias normas, dependiendo de la situación, varias normas de regulación. Por tanto, en la práctica no encontramos ningún problema de regulación ni de dependencia. Estamos adscritos a la Consejería de Justicia, a la Dirección de Justicia en concreto, por la función. Eso no impide a que la regla de actuación sea bajo el principio de independencia en sus funciones técnicas, es decir, que se emiten los informes de acuerdo fundamentalmente con criterios de investigación científica. Fijaros, en cuanto a la estructura, tiene una estructura que es una unidad de servicio, es decir, tiene su ámbito de actuación el equipo psicosocial judicial de esta comunidad autónoma, pues en toda la comunidad autónoma, y se divide en 3 equipos con ámbito territorial. Y además del ámbito territorial de Vizcaya, Gipuzkoa y Álava, además de los territorios, se sitúa, digo, en Bilbao, en Donostia y en Gasteiz. Hay una sección en Barakaldo y Madrid. Bueno, esa es un poco la presencia o la estructura que tenemos. ¿Quiénes lo forman? Bueno, hay una estructura, ya digo, del coordinador de la comunidad autónoma, que me presento. Hay 2 coordinadores más territoriales, porque de la comunidad autónoma también coordina el equipo territorial de Vizcaya, y está formado por psicólogos, trabajadores sociales y educadores, y además hay personal administrativo. La diferencia de intervención entre psicólogo, por ejemplo, y trabajador social, fundamentalmente es que en relación a la relación psicológica la hace el psicólogo y la relación social la hace el trabajador social. Es una cuestión de reparto en cuanto a la función. Las áreas de intervención, estamos hablando de una de ellas, es de la intervención de la jurisdicción civil. La jurisdicción civil fundamentalmente tiene 2 variantes: en procesos matrimoniales, la evaluación pericial psicosocial en procesos matrimoniales, régimen de custodia o visitas, algunas cuestiones más de combate con potestad, emancipación. Y también la otra parte importante que nos ocupa es la evaluación pericial psicosocial de los procedimientos de protección de menores, las oposiciones a las órdenes forales o administrativas en general de tutela, acogimiento familiar o adopción. Además de esto, que sería la intervención en la jurisdicción civil, se intervienen en 2 aspectos que no son objeto de estudio en este momento, que son en la jurisdicción penal la elaboración de testimonios vulnerables mediante prueba constituida y anticipada y asistencia a las declaraciones, una forma también de evitar la revictimización o de rescatar el interés del menor, ahora que también se está hablando efectivamente en los niños y las niñas. Y además también el equipo psicosocial judicial asume todas las funciones que la ley o la jurisdicción de la ley de responsabilidad penal de los menores concede al equipo técnico, a lo que denomina esta ley el equipo técnico.
centrándonos en la función pericial psicosocial del procedimiento de derecho de familia, hay que decir que en 2013 se atendieron, se reconocieron 3.903 personas, que es un número contenidos o en relación a 1.050 informes que se practicaron por parte de este equipo psicosocial durante los 3 territorios. Y esto para nosotros supone un importante aumento de solicitudes. Hablamos de 731 en 2011, 940 en el 12 y 1.050 en el 13. Creo que los datos del 14 van en aumento todavía. Por tanto, con esto quiero decir que hay una práctica de evaluación pericial psicosocial en la comunidad autónoma de estos equipos que demuestra el número de informes o de solicitudes que se vienen realizando. Otra cuestión con respecto a la evaluación psicosocial que me gustaría abordar es el tema de si es una prueba pericial o si es una prueba semipericial o si es un dictamen de expertos. Bien, en la práctica cotidiana lo que tiene importancia es que el juez, el tribunal, recaba el dictamen de especialistas, formula una pregunta y en base a esa pregunta los técnicos inician un procedimiento de evaluación psicosocial que finaliza en un informe y en una ratificación, normalmente también en una ratificación. Es decir, las demandas o preguntas que se reciben pues es que se oriente acerca del progenitor más idóneo para ostentar la custodia o del régimen de visitas. Por tanto, sea pericial o semipericial, lo cierto es que tiene el valor para nosotros de prueba pericial, porque inicia una evaluación psicosocial. Como criterio inicial resulta la idoneidad de ambos progenitores en cuanto a la custodia, criterios que ambos progenitores en principio son igualmente competentes para el ejercicio y para la relación que tienen con sus hijos, igualmente ambos. Por tanto, si uno de los fines, digo por tanto, consistirá en confirmar esa idoneidad en general, o bien destacar los aspectos o los criterios que indiquen en términos positivos o en términos de deficiencias también la prevalencia o la alternativa de una u otra custodia en caso de que así sea. El principio en lo general es que ambos son capaces, competentes, idóneos en términos psicosociales, idóneos. Es una actuación también que está sujeta a los principios éticos del código deontológico, el tema de la imparcialidad, el tema también de la privacidad. En algún momento hay que romper obligatoriamente la privacidad del propio informe, requiere un consentimiento informado de las partes, porque son cuestiones de tipo privado que van a constar en ese informe. También es una cuestión evitar la victimización de las personas que acuden. Esto nos lleva un poco también a cuestionar pues, todo ese tema que se ha comentado anteriormente de las grabaciones, puesto que es una cuestión invasiva en cuestiones fundamentalmente que se están valorando cuestiones de la intimidad familiar. Lo que se están en las entrevistas hablando son cuestiones de la intimidad familiar. Luego habrá que valorar bien cómo se rompe ese principio, cómo se evita también la victimización. Con la importancia que se le está concediendo, el cambio no es una cuestión preceptiva, no es una obligatoriedad, no se solicita en todos los casos. Hay muchos más procedimientos de familia a los cuales no se demanda. Se solicita a instancia de las partes del Ministerio Fiscal o del oficio. El juez la solicita o no según su criterio. Y además, el resultado de las conclusiones del informe, el resultado del mismo, no es vinculante para el procedimiento judicial, no es vinculante. Es decir, aunque el equipo psicosocial oriente acerca de una corresponsabilidad parental, el juzgador podrá resolver pues, una cuestión monoparental sin ningún tipo de problemas como corresponde a una prueba y a la ponderación de la prueba que tiene que hacer el juzgador. Y entonces, con tanta importancia que entendemos que tiene y que se le da,
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la validez de ese informe? Bueno, desde nuestro punto de vista es que el informe trata o se centra en valorar el interés del menor. El interés del menor, que ya vemos que se puede indicar, medir o evaluar desde muy diferentes formas. El interés del menor que habrá que valorar en cada caso concreto, pero que supone, claro, al final hay que pensar que la custodia, la relación que un niño establezca con sus padres va a influir en el desarrollo personal de ese niño durante todo el tiempo, porque son cuestiones de tipo de vinculación afectiva, etc. Uno de los aspectos a valorar en ese interior del menor es la evitación del conflicto, y en concreto el conflicto que en ese momento se está produciendo. Las personas que evaluamos son personas que están en ese momento en una crisis y por tanto también un conflicto. El propio proceso de derecho de familia en ese momento es también un conflicto familiar. Por tanto, la preservación del menor sobre el conflicto, es decir, el aislamiento del menor acerca de ese conflicto, es un aspecto muy importante a valorar con respecto al interés. Otra cuestión que ha aparecido es con respecto al método de evaluación, a la forma, a la metodología, a las técnicas, etc. Bueno, es un proceso de evaluación técnica, psicosocial, por tanto, está sujeto al método general de evaluación psicológica, es decir, un método estructurado de hipótesis, de formulación y también de contrastación de hipótesis. Es decir, el perito, en este caso, en el estudio, en esta investigación de caso que realiza, formula unas hipótesis. Esas hipótesis, mediante las técnicas, han de ser contrastadas, reformuladas, etc. Ciertamente, en este método de evaluación psicológica está adaptado, hay que adaptarlo o tiene unas especificidades en el contexto forense. En este contexto forense, una cuestión básica es la evaluación de todo el grupo familiar completo, de los progenitores y de los hijos. Y otra especificidad que en ocasiones resulta un tanto llamativa es que no es un proceso de evaluación voluntario. Las partes no van a la evaluación psicosocial de forma voluntaria. De alguna manera son llevadas o son conducidas o se ven empujados a esa evaluación. Y en este contexto del proceso judicial puede haber una expectativa de recompensa secundaria. Claro, las partes, los progenitores, pueden considerar que con la guardia y custodia en ocasiones se puede obtener un beneficio secundario como es la tenencia o el disfrute de la vivienda, por ejemplo. Es decir, que es una situación que genera expectativas de recompensa secundaria. Y además se produce en un momento, como se ha dicho, muy concreto, muy determinado, en un momento de estrés familiar. En consecuencia, con todo esto, desde la evaluación psicosocial, se puede esperar que haya una serie de mecanismos de defensa, una serie de mecanismos defensivos, un control de lo que se verbaliza, una tendencia a ofrecer una buena imagen, porque de esa evaluación se puede obtener un beneficio secundario. A veces es consciente y otras veces es inconsciente, es decir, en minimizar los aspectos negativos de cada uno, a veces es consciente, pero en otras ocasiones no, es vivido de esa manera. Y además se pueden observar también en este contexto forense algunos aspectos que a veces denominamos como interferencias parentales. Es decir, en esa evaluación del interés del niño se puede producir una influencia, ya digo, consciente o inconsciente, de uno de los progenitores con respecto al otro en relación a la comunicación y la relación del menor, del niño, con ese otro progenitor, pues con el objeto a veces de mantener una posición de prevalencia con respecto a otro. La metodología que se tiene que emplear en este tipo de situaciones, ya decimos que generan estrés psicosocial, que están dentro de un marco judicial, que está en ocasiones tan controlado por las partes. Bueno, no cabe duda desde el punto de vista psicosocial de que tiene que ser lo imprescindible, siempre la mínima, es decir, la mínima imprescindible.
no se han de utilizar técnicas invasivas que no conduzcan a resultados que se consideren imprescindibles para responder, que ese es el objetivo, a la pregunta que formulaba. Las técnicas, este es un aspecto también que haría no cuestionar, pero sí reflexionar acerca de si la grabación es un método o una técnica también desde el punto de vista psicosocial que se considere como lo mínimo imprescindible para rescatar el interés del menor de lo que normalmente en la mayoría de cada procedimiento de evaluación psicosocial es diferente, pero coinciden en varios aspectos. La técnica principal es la entrevista. Es una entrevista, a veces hablo también de una entrevista de media hora, de una hora y media, etc. Hay un protocolo de unos mínimos que refleja que tiene que haber unas entrevistas con ambos y con los niños también. La duración de la entrevista depende de muchos aspectos, pero hay que considerar en esta evaluación de los aspectos mínimos imprescindibles que la entrevista está focalizada, es decir, no es el primer elemento de la metodología. Cuando un técnico en esta evaluación psicosocial inicia una entrevista, conoce la demanda, conoce la contestación de la demanda, conoce informes médicos, técnicos, psicológicos, sociales que consten la causa y y por tanto eso nos ha permitido hacer determinadas hipótesis y por medio de esta entrevista empezar o iniciar la contestación de las hipótesis. Luego no es empezar con una entrevista, sino que son entrevistas de una cierta duración, en torno a una hora o y media, depende del caso, pero que pueden ir ya muy focalizadas. Son entrevistas individuales, con cada uno de los padres, y también con los menores, con los niños. A veces son también grupales, se pueden producir con los progenitores, se pueden producir también con los hermanos. Y un aspecto muy importante que desde el punto de vista psicológico, psicosocial, tiene es la observación de la interacción que establece. Es decir, no solo lo que el niño verbaliza, sino también lo que se observa en la relación que observamos. Seguramente los que habéis estado sujetos a un procedimiento de este tipo habéis observado que hay un momento de interacción entre el niño con cada uno de los progenitores. Debe ser en un contexto lo menos invasivo posible, en un contexto a veces en situación de juego y demás, para ver un poco las pautas de interacción en un momento determinado. No podemos observar toda la relación de años que ha tenido lugar en la dinámica familiar, pero sí que podemos observar o determinar las pautas principales en la relación del niño por medio, ya digo, de la observación de las interacciones. Las pruebas psicológicas, que antes se hablaba también de ellas cuando se hablaba de los criterios de error, de rigor, etc. Bueno, las pruebas psicológicas hay que utilizarlas exclusivamente. Hay algunas pruebas psicológicas que tienen 330 y tantas preguntas. Hay algunas que tienen 500 y pico. Cuanto más preguntas tengan normalmente, están más validadas o son más fiables. Bueno, depende del caso. Por tanto, la utilización de pruebas psicológicas tienen que estar sujetas a varios criterios. Uno de ellos es el criterio de que sean necesarias e imprescindibles para contrastar una hipótesis que sea hecha. Por ejemplo, una prueba de personalidad se ha de utilizar en algún momento, en alguna situación en la cual los aspectos de personalidad de los progenitores o de algunos de los progenitores puedan influir en la relación. Por tanto, me interesa conocer el perfil de personalidad de los progenitores. Y hay otras técnicas que se utilizan en algunos de los casos, como la vista domiciliaria, se contactan a través de los informes con otros profesionales, etc. Por tanto, es una evaluación psicológica limitada en el tiempo, que se produce en un momento de estrés psicosocial, que las expectativas son diferentes también en cada uno de los progenitores. Somos conscientes de que el informe, por esos beneficios secundarios que puede tener, será visto y vivido de una manera por un progenitor y seguramente de otra por otro progenitor. No obstante, el criterio es de imparcialidad. Y el resultado es el informe que conocéis, que se deposita en el juzgado, que después se ratifica en el momento de la audiencia, que consta de varias
partes, pero tiene una estructura también básica, más o menos consensuada en cuanto a los equipos de toda la comunidad, que habla, a veces con el título, a veces no se pone el título directamente, pero que sí que siempre, independientemente de los títulos, de la presentación del informe y demás, hay unos antecedentes que recogen la información previa a la evaluación que se tenía por parte del técnico. Hay una parte de exploración directa psicológica donde se explica normalmente el resultado de la entrevista, de la observación de la interacción, si hay pruebas psicológicas, bueno, sobre todo como exploración psicológica. Hay también una exploración psicológica que en ocasiones no es tan directa, que puede ser directa, la parte de psicológicos o pruebas. Hay otra parte más valorativa que llamamos consideraciones, que las separamos de las conclusiones, porque la conclusión es la respuesta final a la pregunta abierta inicial que inicia el informe, que ha formulado el juez y que motiva la intervención. Y digo estas consideraciones donde normalmente se recogen los criterios presentes y ausentes de la conclusión final. No es una cuestión de tipo arbitrario, es decir, se tienen en cuenta los criterios técnicos, los criterios psicológicos que motivarán la siguiente conclusión final. Cada caso, lógicamente, es diferente y los criterios que determinarán una otra conclusión serán diferentes. La intervención, en este caso del perito, termina con la ratificación del informe en lo que nosotros conocemos y la mayoría, una práctica, la mayoría de los casos se nos cita al juicio para ratificar el informe que se emite. Estos son los aspectos que quería destacar con respecto al equipo.